Muy buenas noches, queridos radioyentes. Yo soy el padre David y los estoy invitando a su programa La Hora de la Biblia. Es un espacio para aprender juntos y caminar en las Sagradas Escrituras. Y queremos saludar a nuestros oyentes desde Washington, Nueva York, Chicago, Houston y desde su sede aquí en Miami, conectados desde la 91.9 FM en Radio María Spanish. También saludamos a los que después podrán ver el programa con otro tiempo, conectándose a la aplicación móvil Radio María Play. Hoy queremos invitarlos a leer las Sagradas Escrituras y poder juntos leer sobre la figura de Nehemías, un hombre que quiso restaurar la ciudad de Jerusalén y encontró adversidad. Es un momento para reflexionar también sobre nuestra vida cuando queremos restaurar ciertas cosas en nuestra existencia y encontramos un poco de hostilidad. Nehemías nos ayuda entonces en este camino. Por eso el tema de hoy es Nehemías 6:3, su versículo, pero también en cierto sentido dará lugar para poder ver todo el libro de Nehemías. Queridas hermanas, queridos hermanos, es siempre una alegría poder juntos compartir y leer las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías, al capítulo 6 y dice: cuando Sanballat, Tobías, Gesén, el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido una muralla sin dejar en ella ninguna brecha, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, me enviaron un mensajero para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Onón, pero lo que tramaban era hacerme daño. Entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba para ir a verlos. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. Palabra de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, ¿quién es Nehemías? A lo mejor es un libro de los que aquellos que a veces hemos escuchado en la misa, pero que no hemos tenido el tiempo de leerlo con calma. Sabemos que Nehemías, como siempre anuncia la palabra de Dios, aunque era un comisionado oficial del rey Artajerjes, él también puede ser considerado por sus palabras un profeta. Siempre la persona que habla y comunica en nombre de Dios las maravillas de la creación, y no solo aquellos que nos dicen cosas del pasado o nos anuncian el presente y el futuro, pueden ser considerados profetas. La palabra profeta significa el que habla en lugar de otro. Y ese otro para nosotros es con mayúscula. El otro es Dios. O como decían los filósofos alemanes, Horkheimer, ellos decían el totalmente otro. Dios es siempre el totalmente otro, pero es en Jesucristo un Dios cercano. Y por eso podemos decir que aquellos que comunican las maravillas de Dios con sabiduría pueden ser considerados, en ciertos sentidos, profetas, porque hablan en nombre de otro, no de sí mismo. Muchas veces tenemos esa tentación de querer comunicar nuestras teorías privadas o nuestras opiniones personales, pero el cristiano debe comunicar el puro evangelio de Cristo, nada más. La iglesia nos ha regalado tantas palabras, la Biblia, el magisterio de la iglesia y escritos de tantos santos, que realmente no deberíamos utilizar ni nuestras palabras para llegar al hombre que no conoce Dios. Tenemos un inmenso repertorio para poder llegar a ellos. Y Nehemías pertenecía a ese pueblo de Israel
pero estaba en el cautiverio y sintió nostalgia de su patria, sintió nostalgia de Jerusalén. Entonces, vemos que él empieza su libro contando la historia en primera persona. De hecho, es un libro que está todo en primera persona y tiene 13 capítulos. Si vamos a la vida de él, antes de seguir comentando el pasaje bíblico que hemos leído, vamos a ver primero el contexto histórico. Nos encontramos en el siglo V antes de Cristo, durante el imperio persa y es después del exilio babilónico. Entonces, el rey en esa época se llamaba el rey Artajerjes I y vivía en Susa. Y Nehemías, aún siendo judío, era el copero del rey y era un cargo de gran confianza. O sea, veía al rey todo el tiempo. Y su propio libro narra cómo él, a pesar de ser copero del rey y comisionado oficial de este rey persa, Persia sería el actual Irán, él lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en solo 52 días. Recordemos que los materiales eran piedra y no podemos pensar que construir las murallas de Jerusalén era fácil como en los momentos de hoy, que a pesar de toda la tecnología se tomaría un tiempo. Pero él puso su confianza en Dios y por eso era tanta la emoción de reconstruir su ciudad que en tan solo 52 días lo pudo lograr, enfrentando una gran oposición, pero además estableció reformas sociales y religiosas para restaurar la identidad y la fe de su pueblo, junto con el sacerdote Esdras. Y Nehemías fue convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo, fe y perseverancia. Su vida está detallada en el libro que él mismo escribió y muestra una mezcla de acción política, organización comunitaria y profunda devoción espiritual, sentando precedentes para el liderazgo piadoso y el culto en la sinagoga. Ahora, el problema era que Jerusalén y sus muros estaban en ruinas, simbolizando la pérdida de identidad y seguridad del pueblo judío. Pero también estas ruinas pueden simbolizar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos vivido estados de gracia donde pensábamos que estábamos tocando el cielo, pero luego caímos en el abismo del pecado y allí, desde la oscuridad, Jesús extendió su mano y nos rescató, nos sacó hacia la luz, devolviéndonos la alegría y nos restauró? Podemos decir que nuestra Jerusalén fue destruida, pero siempre Dios manda un profeta como Nehemías para restaurar las murallas de Jerusalén. Y podemos comenzar desde cero, como decía la madre Laura, Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana: destrúyeme, Señor, y de mis ruinas haz un templo para tu gloria. Cuando el Señor haga su obra de renovación en nosotros, podemos entender entonces la historia del profeta Nehemías. Él, al enterarse de la situación, Nehemías ayunó, oró y se quebrantó ante Dios, pidiendo ayuda. Y por eso comenzó la obra de reconstrucción primero en su corazón y luego fue hasta Jerusalén, un viaje también muy largo para la época, y empezó a reconstruir la ciudad. Con el favor de Dios y la petición del rey, Nehemías fue enviado a Jerusalén como gobernador, con autoridad y recursos. Y por eso primero observó, discernió y luego actuó con oración constante, inspirando a diversos grupos, los sacerdotes, los levitas y los judíos de a pie, a trabajar juntos. Esto también es una enseñanza. La iglesia como comunidad es, como decía San Pedro en su carta, es una iglesia que está formada por piedras vivas, donde la piedra angular es el mismo Jesucristo. Y como decía también un místico judío, es una comunidad de fe, pero una comunidad que es pueblo. Entonces, el Señor nos impulsa siempre a trabajar juntos y habitar
divisiones internas, como los grupitos que a veces, en vez de colaborar con alegría en la parroquia, un ministerio o un grupo puede crear problemas por divisiones internas. Debemos poner siempre la felicidad del otro antes de la de nosotros. O como decía San Benito, anteponer siempre a Cristo a todo, en todo momento. Nehemías enfrentó la hostilidad de los vecinos, como los samaritanos y los amonitas, pero también de los que vivían en Jerusalén y no querían de que ellos regresaran para, en cierto sentido, ellos lo sentían así, colonizarlos. Pero logró reconstruir las murallas a pesar de las amenazas y la difamación. Por eso él salió de Susa a Jerusalén. Nehemías llegó a Jerusalén en el año 445 a.C., que era el 20º año del reinado de Artajerjes, provisto de un firmán, un autorizo, que le daba la posibilidad de proveerse de madera para la reconstrucción de las murallas. Y su llegada contrarió grandemente al hombre de la región que era Sanbalat, el horonita, como escuchamos en el capítulo 6, que hoy nos va a dar pie para poder escuchar nuestra reflexión. Él era el gobernador de Samaria, pero también estaba Tobías, que era el amonita, que era gobernador de Amón, donde viven los amonitas. Y la oposición fue grande. Entonces, vemos cómo él puso su confianza en Dios. Nehemías es el profeta del Antiguo Testamento, es un gran ejemplo de permanecer centrado y dedicado a una importante tarea. Como dicen en nuestros países, no claudicar. Hay una palabra que a veces utilizamos que es transgredir, que recuerda en griego un pacto, y romper ese pacto es transgredir. El cristiano es la persona que trata de conservar fiel la alianza que hizo con Dios. Y pueden mirar la figura de Nehemías, que es una figura luminosa que nos ayuda a entender cómo cuando regresamos a nuestro pasado es solo para reparar, restaurar los tejidos que estaban rotos. Escuchamos que Nehemías era un israelita que vivía exiliado en Babilonia y servía como copero del rey. Un día, este le preguntó por qué estaba tan triste. Así inicia el libro de Nehemías. Y el rey le dice, ¿por qué esa cara de tristeza? Es siempre bueno estar rodeado de personas que se preocupen de nosotros. Pueden ser familiares, amigos, pero también compañeros de trabajo, que nos quieran ver felices. Pues como decía San Francisco de Sales, la tristeza es también un pecado y puede ser una blasfemia contra Dios, porque Dios nos ha dado tantas cosas que debemos ser agradecidos, no por lo que tenemos o lo que nos falta, sino ser agradecidos por el simple hecho de ser hijos de Dios y estar vivos. Nehemías estaba triste y un rey como Artajerjes se preocupa por él. Y Nehemías le responde así: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad y las tumbas de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Al oír estas palabras, el rey tuvo compasión y autorizó a Nehemías a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Sin embargo, no a todos les agradó ese plan. De hecho, a varios gobernantes que residían cerca de Jerusalén les gustaba en extremo su presencia. A veces nuestra presencia molesta a ciertas personas, pero nosotros con amor debemos conquistar esos corazones. Decía el presidente Abraham Lincoln, que tenía una secretaria que le decía, véngate y destruye tus enemigos. Y él, mirándola con amor y comprendiéndola, Abraham Lincoln le dijo, yo destruyo a mis enemigos haciéndolos amigos. Porque la paz no la hacemos solo con nuestros amigos,
que es fácil. Discutimos, pero nos queremos. La paz la hacemos sobre todo con los enemigos. Y se perdona lo imperdonable, no lo que es fácil. Si fuera fácil, no hablaríamos de perdón. Por eso, Nehemías, que encuentra esa posición al llegar, nos da el ejemplo de habitar de todos modos nuestro presente y de poco a poco cambiar a las personas que se sienten amenazadas por nuestra presencia. ¿Cuántas veces las personas piensan que la luz del otro puede opacar la propia luz? O sea, la luz puede ser interpretada, la inteligencia del otro, la belleza física o intelectual. Uno puede decir, me amenaza, puede llegar a mi trabajo y quitarme el puesto donde estoy. ¿Cuántas veces uno se ha sentido amenazado? Pero, como decía el espiritual italiano Carlo Carretto, somos como las constelaciones en el cielo. Dos estrellas, una al lado de otra, brillan por igual, pero una estrella no se siente amenazada por la luz de la otra que tiene al lado. Al contrario, está feliz porque hay más luz en el cielo y juntas forman una constelación. Este ejemplo del escritor Carlo Carretto, un gran espiritual, hombre que dejó huellas profundas en la vida de muchas personas, él nos da a comprender cómo cuando viene alguien que a lo mejor creemos que puede ser más inteligente, más bello, más preparado, no lo podemos ver como una amenaza. Debemos acogerlo y no pensar siempre que nos van a opacar la luz, sino querer formar juntos una constelación. Porque la persona envidiosa en sí mismo piensa que si Dios le da algo al otro, me lo quitó a mí. Por eso la envidia es un pecado de confesar, un pecado capital. Porque uno piensa de que Dios se equivocó en el momento de repartir los dones, sus regalos celestiales. Dice, si Él le dio eso a él, un hijo perfecto, un matrimonio muy bueno, un trabajo, una posición, dice, si se lo dio a él, me lo quitó a mí. No. La persona cristiana, al contrario, piensa que si Dios se lo regaló a él, existe una gran posibilidad que también me lo regale a mí. Existe la posibilidad real de que yo pueda alcanzar eso que él tiene. Y por eso no siente envidia, sino alegría de que el otro es feliz y que Dios le ha dado tantas bendiciones. Allá en Roma había un sacerdote que estudió conmigo, holandés. Cada vez que le preguntaban si, por ejemplo, había visitado un país, él decía, todavía no. Era una positividad inmensa. Algunos que conozco, cuando les pregunto, ¿has viajado a Francia? Dicen, no. Pero eso cierra las puertas a muchas posibilidades. Es siempre bueno dejar una puerta abierta a la esperanza y decir con alegría, todavía no. No he ido, pero iré. Necesito ir. Entonces, cambia todo. Por eso hay que ser agradecido en la vida. Si uno quiere 8 cosas que desea, agradece en el día 8 veces. Y el Señor siempre escucha el corazón agradecido. Debemos agradecer más en vez de quejarnos más. Y Nehemías nos enseña que a pesar de que su presencia molestaba en Jerusalén, él quería ganar los corazones de todos y seguir en esta reconstrucción de las murallas de Jerusalén. No hablamos de Jerusalén. Jerusalén es tu vida. Y no hablamos solo de Nehemías. Nehemías eres tú y yo. Entonces, cuando Nehemías regresa para reconstruir las murallas de Jerusalén, eres tú y yo, que queremos regresar, que en latín se dice convertere, convertirnos al Señor y restaurar toda nuestra vida. Poco a poco. Él estuvo 52 días, un récord, pero era la alegría y no dejar de que nada destruya nuestro plan, porque Dios tiene un plan de felicidad y de salvación para todos. Y por eso es una alegría poder reconstruir, aunque lógicamente haya una oposición. Siempre va a haber personas en nuestro camino que van a estar contrarios a nosotros. Si tú entras a un lugar lleno de personas, a lo mejor un centro de trabajo o un lugar donde usted habla, el 80% de las personas, a lo mejor tú pasas desapercibido, pero a lo mejor un 10% sin conocerte
ya no le caes bien. Te juzgan. A lo mejor tu voz le recuerda a alguien, tu rostro le recuerda a lo mejor en el subconsciente a un personaje negativo. Y otro 10% tú le caerás muy bien, inclusive sin decir nada. Pero un 80% realmente ni notará tu presencia. Por eso no podemos concentrarnos en la opinión de los demás. No podemos basar nunca nuestra felicidad preguntándonos qué piensan los demás de nosotros. Hay que hacer una lectura espiritual de la vida delante del Santísimo. Meditar a lo mejor, como decía San Francisco de Asís, delante de tu almohada antes de dormir. Y decir, bueno, si me voy a comparar, no con nadie, me comparo conmigo mismo. ¿Cómo era hace 10 años? ¿Qué cosas yo decía en mi vida algún día tendré? Y ya Dios me lo regaló y lo tengo. Y lo he hecho y lo he logrado. Y agradecer. Si me quiero comparar, no hacerlo con nadie. Compárate contigo mismo y proyéctate hacia el futuro. ¿Cómo yo me veo de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis logros? ¿En qué debo agradecer? ¿O qué debo decir? Como aquel amigo mío Zeger, sacerdote holandés. ¿Qué puedo decir? Todavía no, pero a lo mejor algún día sí. Recuerden, San Pablo decía, Cristo ha siempre sido un sí. Que tu vida sea un sí. De hecho, el cantautor guatemalteco, argentino, pero vivió mucho tiempo en Guatemala, Facundo Cabral, decía, sal a la calle cada mañana pintándote un sí en la frente. Hay que ser más positivo en la vida. Y Nehemías estaba triste. El rey lo notó. Alguien que lo quería y lo apreciaba. Porque su ciudad estaba destruida. La tumba de sus padres estaban allá. Y el rey le dio la misión de reconstruir la ciudad. Cuando alguien note tu tristeza, puedes empezar ese proceso espiritual de volver, convertir y reconstruir la ciudad. No es ser prisionero del pasado como la mujer de Lot, sino proyectarse hacia el futuro luminoso, pero antes reparar, restaurar lo que estaba roto. Nehemías llega a Jerusalén, su plan no le gusta a los que estaban ahí gobernando, dijimos los nombres, a Sanbalat, que era el horonita, a Tobías, el amonita, y a Gesén, el árabe. Ellos se opusieron directamente, pero eso no detuvo a Nehemías. De hecho, cuando él llegó, Nehemías nota que parecía que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel, pero por el contrario, se enojaron y se enfurecieron en gran manera e hicieron escarnio de los judíos. Con valor, Nehemías no permitió que la oposición lo distrajera, sino que organizó sus recursos y la mano de obra y siguió adelante con la reconstrucción de la ciudad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y trabajaban como comunidad. Pero a medida que empezaron a levantar las murallas de la ciudad, aumentó la oposición. Cada vez que estás edificando tu vida espiritualmente y estás dando pasos positivos, aumentará la oposición del mismo enemigo, de todos los demonios, de la oscuridad, pero también de personas concretas que ven tu cambio y te dicen, pero tú no eras así, ahora quieres ser santo y bueno. Sí, exactamente. Como decía San Agustín, todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Entonces no nos frenemos cuando alguien diga, tú no eras así, ahora quieres ser más santo o puritano. No, yo quiero reconstruir mi vida como Nehemías hizo con las murallas de Jerusalén. Los enemigos de Nehemías lo amenazaron, conspiraron contra él y lo ridiculizaron. Tan reales e intimidantes fueron sus amenazas que Nehemías advirtió. Todos ellos nos amedrentaban, pero a pesar del peligro y de la constante amenaza de ser invadidos, la obra progresaba. Que nada detenga tu obra de reconstrucción interior, configurándonos con Cristo, haciendo nuestra personal transfiguración con la ayuda del Espíritu Santo y sus 7 dones.
Fue una época de mucha tensión, pues cada obrero tenía su espada inclusive ceñida a sus lomos, mientras edificaban las murallas, por el miedo de ser asaltados o atacados. A medida que continuaba la reconstrucción, los enemigos de Nehemías se desesperaban más. En 4 ocasiones trataron de abandonar la seguridad que le brindaba la ciudad para que se reunieran con ellos bajo el pretexto de resolver el conflicto. Pero Nehemías sabía lo que hacían era para procurarle un daño. Cada vez que se acercaban a él, siempre les daba la misma respuesta que hemos leído hoy en Nehemías 6:3. Dice: estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Qué gran respuesta. Con ese claro, inmutable propósito en el corazón y en la mente, con esa gran determinación, las murallas de Jerusalén se levantaron un tiempo asombroso de 52 días. Algo asombroso para la arquitectura de la época, inclusive hoy. Y Nehemías se negó a permitir que las distracciones le impidieran hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Me siento animado e inspirado por esta frase de Nehemías 6:3. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Me siento animado porque muchos fieles tienen pensamientos e intenciones similares a Nehemías. Quieren volver, convertirse al Señor, volver a su camino y reparar lo que estaba mal, ajustar todo, reconstruir sus propias murallas de su Jerusalén personal. Y al igual que Nehemías, aman al Señor y desean magnificar aquella fe que Dios les ha regalado. El Señor nos ama y es consciente de la pureza de nuestros corazones y de la firmeza de nuestra determinación. Pero como San Pablo podemos decir que somos débiles. O como Jesús, que invitando a sus discípulos que ya tenían mucho sueño en la hora del Getsemaní, antes de ser entregado por el traidor Judas Iscariote, decía: el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Por eso debemos rogar al Señor por nuestra propia determinación. El Señor nos bendice por nuestra fidelidad y nos guía por el camino. Y se vale de los dones del Espíritu Santo y de aquellos talentos que Dios nos ha regalado. Sin embargo, sabemos que no todos somos como Nehemías y que a veces en nuestro camino de la existencia de cada uno, a veces caemos y no somos así tan determinados como Nehemías. Siempre hay aspectos que se pueden mejorar. Queridas hermanas, queridos hermanos, como sucedió en el tiempo de Nehemías, muchos tenemos ese ánimo para trabajar, para reformular nuestra vida, para empezar desde cero, para darle una nueva forma. Y por eso debemos entregar al Señor corazón y alma para que Él sea capaz de edificarnos y ayudarnos en la reconstrucción de nuestra propia vida. Pensamos por un instante a todo aquello que hemos logrado en nuestra vida personal y profesional, en nuestra familia y en nuestros barrios donde caminamos, en nuestros trabajos. Piensen en cómo se extendería el reino de Dios en la tierra si cada uno tuviera la determinación de Nehemías. Imaginen cuánto mejoraría el mundo si todo hombre fuera capaz de decir: voy a reconstruir Jerusalén, hacer ese viaje tan fatigoso y luego allí, a pesar de la oposición de los enemigos, seguir construyendo las murallas bajo sol, bajo lluvia y no perder jamás la determinación personal. Por eso, el proceso de convertirnos al Señor es un proceso de cada día. Es fácil distraerse, somos seres humanos, concentrarse a lo mejor en algo que no es fundamental. Imagínense que alguien reconstruyendo la ciudad
y las murallas de Jerusalén se concentrara más en la madera que faltaba, o que había calor o que había frío por las noches. Uno debe siempre mirar hacia el objetivo y no perder la meta, como decía San Pablo. La meta es Cristo y desde allí tiene que estar fija nuestra mirada. Vivimos una época de grandes dificultades, pero también de grandes oportunidades. Y por eso el Señor busca a hombres y mujeres que sean almas decididas a cambiar, a transformarse, a renovarse y a decir a todo aquel que viene a distraernos, a todos aquellos que nos vienen a sacar de nuestro objetivo y que nos dicen mira para otro lado o baja la mirada. Hay que decirles con fuerza la respuesta que dio Nehemías. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Ante las pruebas personales y el sufrimiento, las enfermedades que podremos encontrar a la esquina de nuestra vida, responder inclusive al pesimismo con esta respuesta de Nehemías. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Ante el ridículo, la pena, el estrés, la oposición de otras personas que nos odian así de gratis, hay que decirles, mirándola a los ojos, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Ante la tentación personal de seguir cayendo en el mismo pecado, creyendo de que al final me voy a confesar y todo estará perdonado. O decir, justificarte siempre, soy humano, no puedo cambiar. Decirte a ti mismo con fuerza, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Esa gran obra es tu progreso personal y no puedes bajar de los niveles que tú has alcanzado. Por eso hay que seguir siempre hacia adelante. Nuestro Padre Celestial busca personas que se niegan a sí mismos, destruyan el propio ego y puedan reconstruir con sus ruinas un monumento para la gloria de Dios, como decía Madre Laura Montoya. Decirte siempre a ti mismo y a todos aquellos que quieren distraerte de tu camino, de tu fuerza espiritual, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Es muy bonita la frase, pues inclusive continúa diciendo, ¿por qué debería ir a ustedes y dejar el trabajo que he iniciado? No dejes el trabajo que has iniciado, porque es una gran obra de restauración, de transformación personal. Estás logrando tu transfiguración para configurarte a Cristo. Y por eso no te puedes bajar para ir a hablar con los enemigos, como había presagiado el mismo Nehemías. ¿Cómo voy a bajar si ustedes lo que quieren hacerme es daño? Dite a ti mismo y a los que te rodean, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Queridas hermanas, queridos hermanos, al igual que Nehemías, también nosotros tenemos una gran obra que hacer y la tenemos por delante, que es como pedía el Papa Pío XI en los años 30, cristianizar la sociedad. Y nos encontramos mirando siempre hacia el horizonte de nuestra época, porque el cristiano es el hombre y la mujer que mira siempre hacia arriba y hacia adelante, no queriéndose encerrar en una jaula pensando en su pasado, que ya no se puede cambiar. Volvemos como Nehemías al pasado solo para restaurar aquello que estaba roto y volver a empezar. Pero no solos, sino caminando juntos. Por eso debemos ser dignos del evangelio que Cristo nos ha dado y a no centrarnos en lo que es insignificante, en las cosas superficiales, sino en lo más importante, que es Cristo. Y por eso la luz de Cristo es aquella que nos puede guiar e iluminar nuestros pensamientos, purificar nuestras palabras y perfeccionar todas las obras de nuestras manos. Que el Señor nos permita siempre decir como Nehemías, en modo sorprendente, a todo aquel que quiere que tú te detengas tu progreso moral, espiritual, esas cosas bonitas que has logrado en tu camino de fe, decirle con energía y sin pena, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. No desciendas, no claudiques o no, como decíamos la palabra, de transgredir los mandamientos del Señor para volver a la vida de siempre, bajar a la oscuridad. Porque a pesar, aunque bajes y caigas,
siempre estará la mano potente de Cristo que vendrá a rescatarte. Y como la oveja perdida, irá a buscarte, te pondrá sobre sus hombros, pero dejará la puerta abierta, no la cerrará, porque no quiero obligar a nadie. Él dio como un gran don y regalo a toda la humanidad el libre albedrío, la libertad humana. Y Él lo que regala no lo quita. Eres libre para siempre, pero tenemos que ser libres para amar, libres para cambiar. Y por eso en el libro de Nehemías, ya después, más adelante, se encuentra con la gran alegría de poder encontrar las escrituras. Y él dice, este es un día consagrado al Señor. Y dice esa frase que está inclusive en la misa al final, que se despide, que dice, la alegría del Señor es nuestra fuerza. Nehemías es un hombre alegre, es un hombre que mira siempre hacia el futuro y que regresó para restaurar todo lo que había caído en su vida. O sea, en la figura de Jerusalén. Nehemías eres tú, Jerusalén es tu vida. Regresa, pero para restaurar desde cero y volver a empezar. Y luego, cuando ya esté todo restaurado, poder leer juntos, como dice aquí, leer todos juntos las escrituras y luego poder decir, la alegría es nuestra fuerza. Que el Señor sea la alegría de tu vida, que pueda cambiar para bien todos esos proyectos que tienes y que nos pueda hacer constructores de bien. O como decía el profeta Isaías, restauradores de brechas. Restaurar todo lo que esté roto en nuestro corazón, pero también en nuestro entorno. Que tú seas siempre parte de la solución, nunca del problema. Y que donde tú estés, seas un activista del bien. O sea, que donde estés, la gente se sienta más alegre. Como decía Madre Teresa de Calcuta, que la gente al despedirte se sienta más alegre que mucho antes de que tú llegaras. Cada vez que dejes de hablar, de conversar, de termines una conversación, que la persona se quede muy alegre. Y termina siempre con la palabra gracias. No importa si a lo mejor no has hecho nada, pero siempre gracias por el don de esa persona. Que el Señor nos permita siempre mirar hacia adelante y como Nehemías poder restaurar las murallas de nuestra ciudad personal, que es tu corazón. Que el Señor nos bendiga y aunque no podemos cambiar el mundo, podemos siempre cambiar nuestro mundo personal, el mundo de una persona con palabras de amor. Que el Señor nos bendiga y nos proteja y terminamos con una oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Que el Señor los bendiga a ustedes, a sus familiares y amigos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, contesta siempre a ti y a todos aquellos que te quieran distraer de tu camino y tu progreso espiritual. Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Oye, que no encontré.